Yo quisiera comenzar hablando de los 40 años que llevó a hacer este libro. Y esos 40 años están impregnados de vida, de parte creativa y de muerte. Son dictaduras en varios lugares, hasta hoy, fascismo increíble a lo largo del mundo, que sigue creciendo el día de hoy y que llevaron a asumir una posición. Yo quisiera empezar porque este libro no se hubiera hecho si no hubiera existido COVID de alguna manera. La prisión domiciliar a que nos sujetó COVID durante más de 2 años es algo que fue preocupante, sobre todo el primer año, donde yo, el Supremo, todavía estaba en el poder. Vivimos en Houston y la circunstancia es muy importante de destacar cuando aquí también hubo una buena cantidad de muertos, pero considerar que la superpotencia el día 17 de mayo de este año llegó al 1.000.000 de muertos. Es algo impensable porque supera todas las guerras e invasiones que han hecho a lo largo de la historia. Es algo tan grave que mis amigos me impiden usar el babero, como lo llama Pablo, que es el barbijo, pero somos ciudadanos por la edad de alto riesgo. Y desde el día 17 de mayo que se llegó al 1.000.000 de muertos, todavía hasta ayer 52.000 más, que son mucho más que los muertos en la Argentina, y el internamiento de 4.000 personas promedio por semana. Quiere decir la superpotencia que no solo no tiene seguro social, no tiene ministro de Cultura, nunca lo tuvo. Esa superpotencia es incapaz en el momento de hoy de resolver problemas sociales más elementales. Entonces, ese trasfondo de muerte en el caso de Houston, de Estados Unidos, sería a través de COVID el telón de fondo sobre el cual, a través de la prisión domiciliar, que me llevan a sumar una cantidad enorme de tiempo que ninguna otra circunstancia me posibilitaría. A lo largo del tiempo yo presento este libro a través de 4 ciudades porque el hecho que sea mexicano creo que es muy importante en cuanto al vínculo con China y hablaré de él. La circunstancia histórica de un exilio voluntario que me lleva a un barco que casualmente es de Elma, empresa de líneas marítimas argentinas, me trae a la Argentina y desde hace 50 años soy un ciudadano mexicano que se identifica profundamente con este lugar. Yo quisiera leer inclusive 2 pequeños fragmentos de esa experiencia argentina que no cuajó como hubiera querido desde el principio, porque tuve que buscar trabajo en Brasil. Pero, volviendo a rascarnos la cabeza, viví varios de la serie infinita de dictadores militares que hubo aquí. La secuencia llegó a 7, por lo menos. Y en Brasil, yo salí de México, vamos a empezar por México mejor. Yo me crié en la Ciudad de México y soy hijo de un intelectual de izquierda, libre pensador, que un día, cuando yo tenía aproximadamente 7, 8 años, me dio un regalo que marcaría hoy mi vida. Él me regaló una tarjeta de la zona de Tiananmen, pero que implica la ciudad prohibida de Pekín, y el niño se fascinó
con los signos. Yo lo llamé basuritas de niño, y las basuritas son el resultado de este libro de 40 años después. Este niño crece en un mundo que es de alguna manera incuestionable, es un país que no es totalmente occidental. Y es el no ser totalmente occidental, México, propicia vínculos con China de todo tipo. Por ejemplo, a lo largo de la historia, cuando Felipe II monta su imperio donde no se ponía el sol, ese imperio era más allá de América y llegaba a las Filipinas que llevan su nombre, Felipe II. Y las Filipinas le quedaban muy fuera de mano a España. Entonces las controló o las manejó o las administró lo que se llamó la Nueva España, que es el nombre colonial de México. La Nueva España tenía ese vínculo a través de un barco que salía de Acapulco a Manila, y en Manila se recibían artesanías de China y de otros lugares de Oriente, pero el punto de salida que los propios colonizadores imperialistas españoles colocaron como punto de salida. Y podemos hablar hoy de mantones de Manila con la mayor tranquilidad sin pensar en este tipo de vínculos, o inclusive el papel. El papel estraza en México se llama papel Manila hasta hoy. Entonces, ese vínculo es tan fuerte, sobre todo porque Acapulco es el estado de Guerrero y los dos estados que quedan al lado son Oaxaca y Michoacán. Los tres estados tienen un desarrollo artesanal hasta hoy extraordinario, y ese desarrollo que implica el conocimiento de laqueados y todo vino de China. Entonces, el país tiene ese vínculo en la calle, hoy, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, y ese vínculo con China aumenta en el momento en que la población indígena de México es enorme. Y felizmente, dentro de las atrocidades de la colonia, se pudo preservar hasta hoy un buen número de, llamémoslo, de hablantes de lenguas indígenas. Yo podría decir sin ninguna vanidad que para poder locomoverse en la Ciudad de México, donde la lengua náhuatl de los aztecas es predominante, hay que saber pronunciar una buena cantidad de palabras en náhuatl, porque son el nombre de los barrios, la comida, las frutas, y todo está impregnado de ese vocabulario entremezclado. Es hablar hoy español, yo me burlo de eso porque hablamos lengua española, pero para hacer la caricatura, la lengua española que se habla en México sería, empezando, sería latín filtrado por vascos, con un enorme vocabulario griego y árabe, y el toquecito mexicano que es la entonación náhuatl. Eso es el español en México. Y ese español propicia el ir a la plaza con tu madre desde niño, el estar oyendo lenguas indígenas. Mi favorita no es el náhuatl, es una lengua de Michoacán que es preciosa y se llama purépecha, porque todas las palabras son esdrújulas. Y entonces lo cómico es que la gente en el mercado, tratando de hablar español, hace un español esdrújulo. Y hay hasta un pequeño refrán que dice: somos sindítaralas, michoacánítaralas, para decir somos indios de Michoacán. Entonces, ese mundo desde niño facilita que veamos Occidente con comillas. Occidente con todos sus encantos y sus atrocidades juntas, paralelas, desde que llegaron.
Entonces, mi apertura al mundo chino empieza con esa tarjeta que me regaló mi padre a los 8 años y que va a marcar mi vida. En el libro publico inclusive una foto del lugar en un viaje que hice con mi compañera Mari Carmen, y estamos en la plaza de Tiananmen, donde está la multitud, y de repente un tipo se descuelga descabellado ahí, Lenin, 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 quería haciéndome así, Lenin, Lenin, y quería sacarse una foto conmigo, pero ese Lenin era Lenin y yo soy Lenin. Entonces se sacó la foto y la foto aparece en el libro, y es una manera de tener el trasfondo de aquella tarjeta también. Entonces, en México hay otro punto, estamos hablando de cómo este libro se hace con creatividad encima de las atrocidades, de las dictaduras y de la atrocidad de la muerte en sí. Pero la muerte a través del Tao llega un momento a identificarla de una manera como hace el Tao. No existen oposiciones, existen complementos. Y él entiende que la vida y la muerte son dos momentos de un mismo proceso complementario que se llama la existencia. No hay positivo ni negativo. Y en esa posición, las dictaduras, empezando el caso mexicano, que duró 8 décadas, yo era, después de ir creciendo, fui líder estudiantil durante el movimiento de 1968, donde el planeta entero estalló. Era en Kent University, donde murieron 4 estudiantes, era en París, era en Praga, era en Tokio, era en la Ciudad de México. Y ese movimiento estudiantil, como representante de la Escuela de Arquitectura, yo fui preso muy rápido. Y el día 2 de octubre del año 68 hubo un hecho que la gente tiene que entenderlo en su magnitud. No se trata de la supresión de una manifestación sobre libertades democráticas. Se trata de que para acabar con el movimiento, el gobierno decidió mandar el ejército con tanques ligeros tirando en la multitud. Es algo, pierdo hasta el aliento, es algo tan brutal que para montar un libro que era el que contaba esa historia del movimiento del 68, se llama De Noche Me Ronda, yo quise buscar en la portada, para la portada, la foto de los tanques, que es la más fuerte de todas, y con el mayor cinismo en la hemeroteca me decían: uy, qué lamentable, sabe, esos libros todo ese año están en encuadernación. Entonces la decisión mía fue, a través de un contacto amigo mío en París, conseguir a través del semanario Paris Match, conseguir la foto que es la portada, y que está en este libro también, la portada del libro De Noche Me Ronda, préstamo, gentileza de Paris Match. Entonces, el movimiento del 68 yo salí con una amnistía de Navidad, pero siendo enemigo del Estado, de un Estado que vivió mamando una idea de revolución absurda, paradójica, porque es la imposibilidad, es la paradoja total, es la institucionalización de una revolución. Y con ese nombre vivieron 8 décadas. Como no había espacio para mí en México, yo tuve que optar por el exilio, y ahí surgió la posibilidad de irme lo más lejos posible de México. 3 lugares me llamaban la atención en cuanto a esa distancia. Lo más lejos de México para mí era Suecia,
Australia o Argentina. Y el primer barco que llegó a Veracruz para poder salir fue un barco de carga de Elma, empresa de líneas marítimas argentinas, y me encantaría leer un pequeño fragmento que implica esa salida de México, que marcó mi vida, porque mi vida, mis hermanas, mi familia entera está en México. Yo no volví nunca más que a visitarlos. El fragmento se llama Puerto Nuevo, que es donde llegué. La vía universal no es un vía crucis. Son las crisis humanas las que crispan los pasos perdidos, estaciones terminales, recorridos crónicos, caminos minados, vías que son nervios. El viaje no era ajeno a nada de eso. Adversidad a conocer, calvario a salvar, o sea, aflicciones de las cuales hacer ficción. Ahí donde errar no solo es equivocarse, sino narrar, recorrer fantasía y escribir aquel borrón y cuenta nueva. El mundo de Dios Padre inunda con ríos de novedades, con arrolladoras noticias que se salen de madre, y a veces pensar en la Sagrada Familia entraña cruzar ese cauce sacrílego, borroso, un horror. Navegando el otro hemisferio, conocí otras estrellas, estremecimientos, gente. La Cruz del Sur me recibió de brazos cruzados, y lo que no fue un abrazo receptivo se convirtió con el tiempo en apretón de saberes, en estrujón de conciencia. A ese cruce de culturas infinitas se debe la intersección creativa resultante de este libro. Se vierten no solo vectores taoístas del gran vehículo vacío de la nada, concebido por Lao Tse, sino fuerzas humanas convertidas en visión dinámica, en diásporas, desesperaciones viendo esperanzas o expectativas viviendo y removiendo la incertidumbre del destierro como ascuas. Y fueron fuego de quemar las naves encalladas, tomar la decisión abrasante, abrazar lo definitivo, surcar sur. El fénix de la tradición vive siglos, pero no renace de sus cenizas como cuentan, sino de indicios, inicios inevitables que reiteran condición humana, sus principios vivos, sus muertos terminantes, tiempo hecho polvo del camino por la brevedad de la hora, hoy renacido en un futuro que no entiende nadie, tan tendido que queda entre lo enigmático de estar en chino y la ignorancia supina de enseñanzas misteriosas embreñadas en sus signos. Los humos de aquel fuego estudiantil se quedaron velando, las llamas llamándome inútilmente. El irte, el pedirte, el despedirte, revelándome que la nao atracó atrás del tiempo, a través del espacio, de un cuento chino que me despidió en tierra, enterrándose entre trama y trauma, entre historias de la familia entera alterada, trastornada, transformándome, formándome. Mi exilio había empezado embarcándome en Veracruz, puerta entreabierta para carguero de Elma, empresa de líneas marítimas argentinas. Al ritmo de paladas de olas, la estela del buque empezó a escribir sobre el mar mi marcha, cuando su cámara lenta enterró el puerto en mi lente atenta.
borrándolo poco a poco, como si fuera el título del libro donde aprendí a leer. Encrucijada, salí a mis anchas por la puerta estrecha. Ancho estrecho se equilibran. Las semanas de navegación me hicieron saber que el horizonte no es ninguna línea recta, sino una circunferencia inacible, nuestra esfera devoradora, orbe desorbitado, globo a reventar. Muchos años después, mientras los bajones subían caídas por la escalera ebria, algo operó como un sexto sentido. El libro del Tao me equilibró al ponerme en órbita de lo otro, englobándome en lo desconocido. ¿Terra ignota? No. Toda incógnita viaja de incógnito. Lo extraño bien puede ser un indicio. Lo intruso es ya inicio. Había salido de casa contrariando al Tao para surcar sur, saberme firmamento abajo ahí donde antes, después se obedecen. Me percaté, obedecía un designio. Sus signos eran el antes de acatar tiempo y después de seguir espacios. Oleaje, vaivén, solo la mente me asentaba. Estaba en aquella conjetura donde antes de llegar y después de partir obedecen a lo mismo. Espera desesperante, esa vaga navegación donde el tiempo no fluye porque su ansiedad está atracada ya de antemano en el lenguaje. En popa el pasado semejaba estela de buque, la proa parecía vislumbrar futuro, el presente sacudía mi temporalidad con su bamboleo de bateau ivre. El equilibrio ebrio me embarcó en aquella empresa fascinante donde lo casi sobrenatural del naufragio existencial parecía ser uno de los sobrevivientes. Ventaneé horizonte desde el ojo de buey, donde mi verticalidad vio la curvatura del mundo como eso, quimera de línea recta, rectitud de juicio existencial. Querer es poder de náufrago, aquello desconocido que solo el tiempo da a conocer y solo el espacio afectivo reconoce, conjeturaba ya su premonición. La razón no me daba la razón, y mi yo nadaba en el aire de cubierta como si nada. La horizontalidad ontológica del mar puso mis ganas de ser algo en ese intersticio donde cabe todo, aunque sea de cabeza. Cabeceo, podía, bamboleo. Vascas marinas regurgitaron lo querido. De un piso firme, inexistente, que lo digan los sismos. Tambaleo, la náusea oceánica me hizo devolver poderes inamovibles que el ajedrez del tiempo pone en jaque, o bien que el ajetreo del espacio se encarga de arrancar de cuajo, que lo digan los huracanes. Mate, mi exilio me hizo perder noción de tiempo en aquel día a día cuando mi ánimo fue anónimo, viendo una y otra vez hacia atrás. El frente me sorprendió de repente con una nueva, puerto nuevo, y mi tormenta interior amaneció en calma, amainada por el grito, tierra a la vista. Dejé así la planchada del río Bermejo en Puerto Nuevo, frente a la aduana de Buenos Aires, y al pisar tierra sentí algo. Lo vago divagaba, las vías se desviaban, aquellas calles callejeaban donde trajina en mi mente hasta hoy
la sombra de una duda. Vaciló la luz del alma porque mi cuerpo no proyectaba sombra, es decir, no salió el sol de ningún letrero que indicara, che, es por ahí. El paso siguiente fue tener que irme a buscar trabajo a Brasil, donde había una dictadura tan terrible como la que hubo aquí. Soy arquitecto, conseguí un buen trabajo y al paso del tiempo empiezan la gente que conoce, los amigos, a desaparecer. En lo más esquemático que pueda decir, en San Pablo, que fue el lugar donde me residí, fueron 4 conocidos míos que desaparecen. Pero una de las historias que tiene que ver también con esto de la vida y la muerte, de una manera creativa y sin ningún drama, es que por ahorrar dinero, al principio no ganaba mucho, viví con otra persona que era un médico de alguna manera eximio de medicina tropical do Hospital das Clínicas en San Pablo, que nadie lo sabía, pero era guerrillero. Y él dijo que se iba a tomar un curso a Francia, y el curso fue un curso de guerrilla en Cuba. Nadie lo sabía y yo vivía con él. Una noche, como a la 1 de la mañana, llegó totalmente borracho porque estaba deprimido, y 2 horas después yo escuché los golpes en la puerta que no eran de la mano. Abrí la puerta y eran 4 o 5 ametralladoras diciéndome, cállate, cala la boca, acá. Y entraron y se lo llevaron. Se lo llevaron y nunca más supe de él, pero él estuvo preso 9 años sin habeas corpus, sin visita médica, o médica si la tuvo, o de abogado, o de familia. No, nadie sabía dónde estaba. En esos 9 años yo tuve que buscar trabajo en otro lugar, yo ya no vivía en Brasil, y la historia se perdió en el tiempo, hasta que tiempo después presenté mi libro sobre el escritor brasileño João Guimarães Rosa, y el libro escogimos un bar irlandés que se llama Finnegan's Wake en Pinheiros para presentarlo. El periódico publicó la nota mínima, que en portugués llaman tijolinho. Tijolinho en español sería ladrillito, que es de este tamaño, diciendo, escritor mexicano lanza un libro de Guimarães Rosa en Pinheiros, en tal lugar. Yo entré al bar y alguien me dio un golpazo en la espalda. ¡Pac! Era él 33 años después. Entonces fue el único que permaneció vivo, pero esas historias marcaron la decisión fundamental que nos lleva a la presentación de hoy. Quiere decir, uno puede tener un buen trabajo, puede ganar buen dinero, pero la realidad circundante es imposible negarla. Por un lado, o es necesario neutralizarla por el otro, igual que el Tao. De la parte afectiva es neutralizar que uno tiene buen trabajo y todo, y no poder ignorar que la sociedad brasileña estaba, igual que hoy, pudriéndose. Entonces, esa dictadura que vendía un milagre económico que tenía 1000% de inflación. Esa dictadura militar estaba en todos lados y era de terror, con las fotos en la calle, que alguien que tuviera una mala intención con uno te identificara con una de las fotos, te denunciara. Entonces, ese miedo era todos los días, constante, y duró 21 años. Entonces, una vez, como arquitecto,
En aquella época no había la impresora de casa, tenía que ser en una librería que era del tamaño más grande que esta mesa, donde se hacían las copias de arquitecto, de dibujo fijada con amoníaco, y cualquier tipo de copia. Entonces, esa tienda, la dueña era una señora que se llamaba la señora Lin, que era china. Y ella un día me dijo: señor, usted es arquitecto, usted trabaja con dibujos, usted tiene que aprender la lengua china. Nosotros hablamos francés, inglés, cualquier alemán, y nos estamos manejando en el sentido sonoro y de significado. La lengua china tiene otras riquezas que son plásticas, esa es la palabra, no sé, este es el chi. Tienen esa riqueza que no es solo el signo, que significa una palabra, no. Originalmente fue un pictograma que reproduce una imagen, pero esa imagen también se va acumulando a nivel combinatorio, y esas analogías pasan a ser fantásticas. Y la manera como ella me dijo y me convenció, me dijo: mira, mi apellido es Lin. Lin son 2 árboles y quiere decir arboleda, pero si le añadimos a la arboleda Sen, que son 3 árboles, esa es la selva. Entonces, Sen Lin, el tipo está escribiendo 5 árboles. Entonces, con esa objetividad, cualquier signo, esa es luz, que es también fantástico, es luz. Cuando lo vemos ya como un diseño, que lo que fue el pictograma, es un faro con el resplandor de la luz hacia arriba. Entonces, para aprender, para buscar en el diccionario, hay todo un bagaje de estructura, de conocimiento que no tenemos en ninguna de nuestras lenguas. No hay el referente. Entonces, el referente son radicales, que son el cuerpo, la voz, la luz. La palabra que estoy hablando en este momento es la boca y la reverberación de la boca. Y eso es lo que están dibujando. Tiene sonido, se dice yan, es palabra, pero son muchas cosas más. Y toda esa riqueza me fascinó desde el principio. Y aprendí chino a través de ella, que me introduce en su iglesia, porque ella era de la ciudad de Macao, que está en la provincia de Cantón. Y Cantón o Macao queda también enfrente de Hong Kong. Quiere decir que todas las traducciones del inglés o todas las traducciones del francés siempre vinieron en el dialecto cantonés. Es muy cercano, yo diría cosa de unos últimos 20, 30 años, donde el mandarín pasa a ser asimilado. La idea de yin y yang con Y es totalmente cantonés. La palabra cantón en el chino oficial, que es el de Pekín, ¿no?, y de Beijing, es Guangdong, no tiene nada que ver. Entonces, yo quisiera leerles un fragmento mínimo de una experiencia extraordinaria que tuve con este problema de cultura. El término que se usa en español es donadie, y donadie es eso, donadie. Y si vamos al mundo también, que tiene un profundo racismo, clasismo, lo que sea, el empleo de la persona que voy a mencionar es nadie en nuestra cultura. Para ellos yo prefiero leerlo, porque es un fragmento muy lindo en cuanto a lo que significa la tradición. ¿Qué es la tradición? Está aquí. ¿Qué es la tradición? No sé,
pero la sentí. Cualquier alud verboso sería incapaz de sepultar tal infinitud enriquecedora y reducirla a un concepto determinista. Tal es la índole pobre del lenguaje y las limitaciones a veces impotentes de la imagen escrita. Tratar de reunir esa idea de profundo sentido abstracto es hablar a tientas, como si la imagen caminara a ciegas. ¿Dónde la sentí? En la casa del profesor Xu. ¿Cuándo? La noche celebratoria del Año Nuevo Lunar de 1978. Conversábamos con los demás alumnos y miembros de la comunidad. De repente se hizo un bíblico silencio. Alguien había llegado al umbral de la puerta y el bullicio cesó. La admiración de todas aquellas miradas se centró respetuosamente en el recién llegado. ¿Quién era? En términos de nuestra cultura occidental, tal vez don nadie. En contexto de la comunidad china que migra hacia los trópicos sudamericanos, el individuo era, sin lugar a dudas, don todo, el tipógrafo del Jornal Chinês do Brasil. Arribaba entonces una de las versiones de la tradición implicando la gran observancia, llámese como se llame, celo, obediencia, legado. En aquella época no computadorizada, él era el custodio del arsenal de tipos de plomo, caracteres innumerables de tamaños y fuentes que plasmaban en el periódico cotidiano notas y noticias solo aptas para aquella comunidad china. En ese circo acrobático, él era cada día pan de memoria matutina y todavía viva de lo que quedó atrás, lejos, inaccesible. Según el Tao, todo carácter superior raya en lo llano. En ese caso, la planicie era valle suficiente donde todo confluye. Mundo, esto aquí, Brasil y lo otro, China. Toda tradición oscila en dicho balanceo. Conocer simplemente ambos polos es acatar este patrón ancestral y reconocerlo como modelo eterno. Festejo adentro, el tipógrafo me hizo una generosa invitación para colaborar en sus páginas con versiones de poetas chinos. Entre ellas publiqué integrantes de la antología de la dinastía Tang. En medio de la sala, la vacuidad llenaba el espacio de pasmo hasta desintegrar el ruido. Don Todo fue vehículo de premonición para entender mejor, años después, la nada taoísta, voz que opera silenciosa hasta conjeturar lo impalpable, su vacío mudo. En fin, vamos a conversar un poco y dejar que mi amigo Guillermo nos hable, y yo dejaría solo para el final, como frutilla en el pastel, leer 3 fragmentos o 4 del Tao que son verdaderamente preciosos y son muy breves. Guillermo. Bueno, muchas gracias. Ya dijo todo lo que pensaba decir yo. Que estuve estudiando con fervor y con placer y un poco de inquietud el libro. Y me pregunté, ¿saben que es la primera vez que se traduce el Tao Te Ching al castellano en forma directa del chino? Me acordé de una escena que todos hemos leído en los manuales de historia, de Napoleón en Egipto, diciendo, cuando conquista Egipto, diciendo 25 siglos
os contemplan, le dice a sus tropas. Bueno, 25 siglos, compañeras y compañeros, lo contemplan. Es la primera vez que se da a luz este texto en castellano. No sé si alcanzamos todavía a aquilatar el peso de esa situación. Cuando me hice del libro, lo primero que pensé es cuándo se empezó a escribir este libro. La respuesta está en esto que narraste primero. Si uno piensa en la dimensión autobiográfica, Héctor, cuyos libros creo haber, salvo Tenoche, que nunca lo conseguí, creo haber leído todos tus libros, tuve el honor y el orgullo de presentar Muro de Contención en España y aquí mismo. Héctor es fuertemente autobiográfico en todos sus textos, en su lengua. Y en este texto laten cada una de esas napas de experiencia personal. Está Joyce, sin duda, ahí se habló de la presentación de un libro en un bar llamado Finnegan's Wake, en Pinheiros. Está sin duda Guimarães Rosa, que es el Joyce brasilero, para reducirlo al absurdo, al bueno de Guimarães, que es una presencia fortísima en su libro Riobaldo, o Profesor Riobaldo, un gran libro de interpretación y de diálogo con la obra de Guimarães, porque en Brasil Guimarães es considerado o una pieza de la literatura regional o pasto de estudio para las siguientes generaciones, pero no se establece aún hoy, salvo tu libro, esto creo que nunca lo hablamos, no se establece una situación dialogal con la obra de Guimarães. Cuando yo fui varias veces a la zona Europreto, a Minas, entendí de qué iba tu libro, porque la gente habla exactamente como escribe Guimarães Rosa Ranchis y Acton Veredas. Es una transcreación, que es el término que vos tomás de la tradición de Heraldo de Campos, ¿no? Una traducción donde el ímpetu, el sedazo personal de aquel que escribe, que traduce, que piensa, está impreso en forma deliberada. Entonces, este libro es una autobiografía, sin la menor duda, de Héctor, pero es mucho más que eso. Entonces, al preguntarme cuándo se empezó a escribir este libro, recordé una situación que tiene que ver con la lengua. Vos hablaste qué es la lengua mexicana, ¿no? La lengua que tiene ese sustrato no occidental, indígena, que late no solo en los acentos, no solo en el vocabulario restante que ha permeado y que inficiona el castellano usual, sino también en una gramática de los sentidos, en un modo de la percepción, ¿no? Eso por un lado. Si hay algo de lo no occidente que late en el castellano que hablas y que hablamos. También en el irlandés, en el inglés irlandés de Joyce, hecho en Trieste, en Suiza, deconstruido, diríamos hoy, un inglés imposible. Mi experiencia irlandesa tiene que ver con eso también. Es un inglés totalmente estallado, el que se habla. Ese inglés, esa impronta está en tu propia lengua. Está en el modo como usás la literación, el modo como usás el discurso alegórico propiamente joyciano y también de Guimarães, el discurso mítico, ¿no? Está en el modo como aparece quebrada la lengua, mezclada, y como a veces haces un truco que recién hiciste, que es quitarle el artículo. No dijiste el COVID, dijiste COVID, como si fuera una deidad, como si fuera un ente que habita los cuerpos y la presencia del espíritu contemporáneo. Entonces, lo primero que recordé para pensar en la lengua que hablamos fue en el bueno de Leopoldo Lugones. En el año 1902 hizo dos cosas. Él, se sabe, era del interior de Córdoba y caminó en Cerro Colorado, que es un lugar extraordinario, le recomiendo que vaya, un lugar medio inaccesible, hay que pasar por 80 kilómetros de ripio, donde estaba la casa y la tumba de Atahualpa Yupanqui, que es un cenotafio extraordinario, sin palabras, un círculo, ¿no? Con una piedra en el medio, absolutamente zen. Bueno, allí hay 120 aleros, es decir, cavidades en la roca, con 3.500 años de inscripciones pictográficas de una etnia que ya no sabemos cuál es. Ahí se ve el desarrollo, hay 35.000 inscripciones en 120 aleros, no hay 2 o 3 como hay en la Patagonia, ¿no? En la Cueva de las Manos. Son las primeras narraciones gráficas que se hicieron en el territorio que actualmente es la Argentina. Pero uno puede seguir la evolución directamente de la pictografía al dibujo, a la acción, a la historieta, para usar un término contemporáneo, se llega hasta narrar la llegada de los españoles. Aparecen los señores a caballo, hay una especie de ritual descripto, con unos indígenas, con unos cocares, con unas plumas,
hay un chamán, y después llegan unos señores a caballo, hay una guerra y los matan a todos, ¿no? Está descrita la historia hasta los albores de la modernidad argentina. Bueno, Lugones escribe el primer texto sobre el Cerro Colorado. Intentando, ¿qué cosa? Intentando ver que había una lengua en esa relación entre la pictografía y el lenguaje perdido de las etnias cuyo nombre no sabemos cuál es. Uno dicen sanavirones, comechingones, no importa. Eso por un lado. El mismo año 1902, y esto está en la Biblioteca Nacional, en la Sala del Tesoro, él acomete la traducción del Tao Te Ching. ¿Cuál es el misterio que le interesa a Lugones? Que está queriendo fundar la lengua argentina. Gesto fundacional, lo que perdura lo instauran los poetas, decía Heidegger. O sea, Lugones era muy pre-heideggeriano, pero era muy consciente que había que constituir la lengua nacional en un discurso que es el discurso poético, ¿no? Su patrón es el modernismo, Rubén Darío, que había venido acá en el mismo año, viene acá a la Argentina, pero sobre todo Lugones se postula como aquel que va a erigir una lengua emancipada de la lengua española y que recoge estos rasgos. Para mí me gusta pensar que en ese gesto lugoniano de intentar encontrar una lengua en la pictografía, late ese mismo ímpetu que vos encontrás al dar en Brasil, en Sao Paulo, en Barrio da Liberdade, donde todos hemos ido ahí a comer comida china o japonesa, dar con el misterio del vínculo entre palabra e imagen, ¿no? Creo que si algo traza, digamos, el perfil de toda la obra, de todo el trayecto, el arco vital de Héctor y de muchos de nosotros que estamos aquí, tiene que ver ese enigma nunca del todo resuelto de qué hay de misterioso, de descifrable, de desocultable o de evidente en la palabra que es también no solo imagen sonora, sino que también es imagen, ¿no? Entonces me parece que el libro es, en primer lugar, la traducción de Lao Tse. En la Argentina, en 1915, se lo tradujo y se lo editó finalmente entero. Edmundo Gran Montaña lo tradujo del francés. Luego, Ángel Capelletti, un anarquista en la década del 50, lo tradujo del inglés. Y luego hay muchas versiones que circularon. Yo leí a los 15 años en Montehermoso una versión hecha por Leonor Calvera, una gran poeta, hecha del francés, digamos. La pregunta es, ¿qué se pierde en esa transcreación, ¿no? ¿Qué se recoge? Efectivamente, aunque pasemos por lenguas, se recoge el ímpetu central. Estuve cotejando este fin de semana las versiones hechas de segundas lenguas y no es tanta la pérdida, yo pensé que era mucho mayor en cuanto al núcleo duro del pensamiento del Tao. Y me hizo pensar en lo que sucede en Occidente con los textos sagrados, con la Biblia. Hemos recibido la Biblia que todos leemos, sea la Reina Valera, sea cualquiera de las Biblias que ha pasado por infinidad de lenguas, ¿no? Del arameo, lenguas perdidas. Sin embargo, el núcleo persiste y habita nuestro lenguaje aún allí donde no sabemos. La pregunta entonces es, ¿el lenguaje del Tao, desplegado, interrogado, escrito y reescrito en la lengua mexicano-portuguesa, joyciano-guimaraes-rosesca de Héctor Olea, qué Tao es? Digamos. Al hacerme esta pregunta, lo empecé a habitar el texto, es un viaje que les recomiendo con fervor, porque es un texto de una contemporaneidad impresionante. O sea, uno lee el texto, cuando uno lee la Biblia, tiene que tomar la distancia irónica suficiente para aceptar el anacronismo de ese discurso. No lo lee a Lugones, cuando lees a Borges te pasa eso. A autores que murieron hace 10 años también nos pasa, que padecen un anacronismo. Sin embargo, con el taoísmo, con el Tao, no sucede. Es una lengua prístina y yo creo que su poder está allí, en que infisiona las lenguas que la interpelan. ¿Por qué? Porque es imposible la mistificación. Ayer hablamos de la versión Richard Wilhelm, ¿no? La versión de un presbiteriano, no era luterano, ¿no? Un pastor protestante. Era pastor luterano, claro, alemán, sí. Alemán, que habitó muchos años en China y que está inficionada por una pulsión misionera, digamos, para traductor del I Ching. Claro, del I Ching, del I Ching, el que prologa Borges también, ¿no? Está muy presente el taoísmo en Borges,
está muy presente en la cultura argentina también. Vos hablas de los años 60. Efectivamente, la cultura New Age trajo a la escena de lecturas argentinas, en particular, que es donde estamos, trajo el Tao Te Ching, lo trajo en una versión donde se buscaba una matriz mística de la cual carece. Digamos, no hay iluminación en el Tao Te Ching. Hay epifanías en el texto de Héctor. Hay momentos, como narró recién algunos, hay momentos donde algo del orden de la verdad personal se juega, irrumpe y cambia un destino. Pero no es así en el Tao, no es un texto de la mística, en el sentido como en Occidente conseguimos la mística, por lo menos de la Edad Media en adelante. Entonces, digo, la experiencia de lectura de esta versión directa del chino, del Tao Te Ching, me gusta decir las T fuertes, no las D labial que impuso ahora el imperio chino en su versión mandarinesca, sino la versión cantonesa, que es la que hablan los muchachos. La más cercana. Y es la que hablan los chinos de mi barrio. Los chinos de mi barrio hablan en cantonés. El Tao Te Ching, esta versión está atravesada por la experiencia vital de Héctor, por la lengua castellana inficionada de estos viajes vitales, geográficos, estas escenas que van de Tlatelolco a la calle Estados Unidos, que en el 71 la JP le había puesto dignidad. Ah, no, sí, dignidad nacional. Dignidad nacional. La JP le cambió. El libro está tramado de nombres, ¿no? Está tramado de nombres y la disputa por los nombres. Digo, la experiencia de leer este libro es una experiencia que recomiendo fervorosamente porque sin duda, que es lo que me pasó a mí, por lo menos leyéndolo, uno siente que podría dar la propia versión del texto si tuviera en la piel de Héctor, si hubiera pasado por el barrio Libertad, si hubiera acudido a la escuela china, si hubiera hecho la caligrafía. Héctor es un gran calígrafo, eso es una de las formas del arte para China, para los chinos. Y lo otro, y lo último, con esto cierro, lo otro es que algo se desmorona cuando uno lee esta versión del Tao, que es la mistificación sobre China como un horizonte absolutamente otro. Es decir, deja de ser aquello de lo que está en una otredad tal que aparecería como inconcebible y finalmente inaccesible, y bueno, son chinos, ¿no? Eso desaparece al leer el texto. Se nota que efectivamente hay algo de lo comprensible, algo de lo existencialmente con peso ontológico, para decirlo en términos de la filosofía moderna occidental, que sin duda no te deja igual al que eras antes de leer el libro. Hoy te agradezco, Chico. Para concluir voy a leer unos fragmentos que me parecen fundamentales en cuanto a su sencillez. Son los menos filosóficos, son directos, pero aún ahí hay una naturalidad en lo que está diciendo que es profundamente, yo no sé cómo llamarla, poética, filosófica, porque el adjetivo no interesa. Este es el número 11 y dice: 30 rayos para un solo eje, aunque la nada mediante rueda el carro. Barro modela tarros, aunque mediando la nada úsase el vacío del vaso. Se agujeran paredes para ventanas y puertas, aunque vacíos adentro vives en la casa. Los recursos vienen de todo, su uso proviene de la nada. Este es una ironía preciosa, es el número 22, dice: doblegarse regula Chuan la integridad original. Regla: agazápate y te enderezarás, agüécate y serás abarrotado, andrajoso te renovarás. Regla de reglas: lo escaso es lo correcto, la demasía descarría. Esto es, lo sabio abarca el uno absoluto, patrón único, firmamento abajo.
El no descollar resulta en lucidez. Neutralizarse propicia dar ejemplo. Sin siquiera merecerlo, alcanza logros y crece debido a no alardear. Razón: al no rivalizar, no existe talento firmamento abajo para confrontarlo. Cabe reiterar aquí el viejo refrán: doblegarse regulación la integridad original. Pero, ¿para qué vaciarse de palabras si todo, honestamente, termina volviendo a uno? Este es uno de mis favoritos, el número 41. Cuando la gente elevada termina oyendo sobre el Tao, se esfuerza en seguirlo. Cuando la mediocridad se entera del Tao, lo pone en duda de vida o muerte. Cuando la más baja ralea, presta oídos en torno al Tao, suelta la carcajadota. Si no se riera, no entraría en acción el Tao. Razón: hay un dicho circulando: quien entiende el Tao parece tonto de remate. El que es avanzado en el Tao aparentemente retrocede. Para él, altibajos de ese camino semejan lisura. Todo carácter superior raya en lo llano. Lo blanco impoluto se iguala con insulto. Ricas virtudes se consideran nulidad. Lo digno de pureza tira infecto. Lo sustancial veraz parece transitorio. El espacio infinito no tiene rincones. Gran capacidad demora en lograrse. Sonido grandioso suena a ruidazal. Una gran forma es sin contornos. Tao, secreto sin nombre. Eso es Tao. Gozo de plenitud aún por lograrse. Este es precioso. Este es el número 52. Dice: hubo inicio de universo y firmamento abajo se accionó la matriz. Reconociéndose ya la madre, deben conocerse los hijos. Sabiendo de la descendencia, mantengámonos con la maternidad, y el cuerpo entero de vida permanecerá indemne. Obtura orificios, tapia puertas, y toda la vida proseguirá sin esfuerzo. Abre brechas, ataréate con actividades, y no habrá resguardo la vida entera. Ver pequeñeces es ser iluminado. Optar por flexibilidad es dureza. Válete de la luz, pero sin perder de vista la iluminación. Nada suelto, ¿por qué mortificarse? Eso significa ejercitar lo eterno. Este es mi favorito, el siguiente. Administrar lo humano es trabajar lo espiritual y es reserva de parquedad. Ser parco implica anticiparse y significa amanecer ya vestido. La indumentaria de la mañana le reserva pesanteza al carácter y todo peso caracterizador es reserva. Regla: nada sin superación y la nada insuperable. Lo absoluto desconoce reglas y éste regula desconocimiento. Conociéndole puede poseerse un reino, y tener la matriz que rija un país puede ser bastante duradero. Esto es,
ahondando raíces, se asienta el fondo. Lo eterno crece a sus anchas, observando Tao. El último es, a mi juicio, muy interesante. Este es precioso. Soldado que se sale bien es sin artes marciales. El buen combatiente no pierde el aplomo. Excelente victoria es llevarse bien con el enemigo. Quien mejor usa a sus hombres se deja llevar por debajo de ellos. Tal es la índole de la no confrontación. He ahí el uso humano del potencial, y eso significa equipararse con lo absoluto, o sea, la antigüedad del cielo.